Oxígeno, el podcast de los apasionados del outdoor. Hola oxigenados, oxigenadas, iniciamos un nuevo podcast del Sonido de la Aventura, un programa en el que la protagonista va a ser la montaña en mayúsculas, lo que nos aporta los valores que enseña esa montaña, que es un lugar para todos, inclusivo, que no impone límites, ni para la edad ni para el género, solo impone las barreras físicas naturales, obvias, que se pueden superar con esfuerzo y pasión. La montaña, un lugar seguro de convivencia y solidaridad que nos inspira a buscar nuevos retos y aventuras, nos inspira a superarnos y nos demuestra que también puede ser un motor para cambiar vidas. Esos valores de la montaña que han experimentado y compartido seguro los invitados que hoy tenemos en el podcast. Jorge Jiménez, hola compañero, cuéntanos a quiénes vamos a tener en el programa de hoy. Hola Elena, hola oyentes, pues muy bonitas palabras que efectivamente comparten todos nuestros invitados que bueno, pues nos van a llevar a grandes viajes, ¿no? A grandes montañas y también a conocer grandes mujeres. Os traemos un programa cargado de memorias, pero también de miradas al futuro. Tenemos con nosotros al legendario Jordi Pons, con quien celebramos los 50 años del primer 8000 español. También a Begoña Santos, autora del libro recién publicado Mujeres que mueven montañas. Y nos vamos a ir de viaje por todo el mundo y de todas las maneras posibles con Pablo Strubel y sus jornadas de los grandes viajes. Bienvenidos al Sonido de la Aventura. Grandes historias de ayer y de hoy. Akila Hashimi tiene un sueño, subir montañas. En su país, Afganistán, solo están reservadas para los hombres, pero ella va a demostrar que no es así. Stephanie Bessons es guía de montaña y desde hace años rescata a personas migrantes que tratan de cruzar clandestinamente la frontera franco-italiana a través de los Alpes. Y Rosario Clemente rememora a sus 95 años cuando cruzó de niña otras grandes montañas, los Pirineos, durante la Guerra Civil Española. Son 3 de las 8 historias reales del libro Mujeres que suben montañas de Begoña Santos Olmedo, que relata de manera subjetiva las experiencias de 8 mujeres, montañeras, científicas, activistas, mujeres que viven en entornos rurales y que tienen la montaña como lugar físico y emocional, su lugar común. Tenemos con nosotros en el podcast a Begoña para hablarnos de estas mujeres y sus historias y también de la suya propia. Hola Begoña, ¿cómo estás? Hola Elena, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues gracias por estar con nosotros, contándonos aquí de primera mano estas historias tan increíbles que has relatado en ese libro. Primero, ¿cómo se te ocurre la idea de contar estas historias y el por qué? Bueno, en el libro, como decías, Mujeres que mueven montañas, recojo 8 historias reales de mujeres que tienen como telón de fondo el escenario de una montaña y que además se enfrentan a montañas metafóricas. Inicialmente sabía que quería hacer algo relacionado con la montaña, pero tardé un poco en darle forma. Al principio busqué historias que pudieran ser de hombres, de mujeres, etcétera, pero al final me decanté por las historias de mujeres porque me pareció que estaban más en un segundo plano y que habían quedado un poco invisibilizadas. Y por ese motivo, pues empecé a buscar historias que también se salían del puro ámbito deportivo, en el que muchas veces se concentran estos relatos y que salían, o sea, que estaban relacionados con la montaña, pero que iban más allá de lo que era el montañismo. Y Begoña, ¿y cómo has llegado a esas mujeres? ¿Cómo has llegado? Porque son todas, bueno, todas menos una, excepto una, mujeres Sí. contemporáneas, son reales. ¿Cómo has llegado a ellas? ¿Investigando a través de terceros? ¿Un poco de casualidad? Cuéntanos. Bueno, esto ha sido casi lo más difícil del libro, ¿no? Encontrar a las mujeres y encontrar a las historias que me parecían interesantes.
Entonces, bueno, yo a veces tenía ya una idea de historias que quería contar y lo que hacía era buscar a alguna persona que pudiera contarme algo específico, ¿no? Por ejemplo, con el tema de las personas migrantes que atraviesan los Alpes para ir de Italia a Francia, eso era algo que yo quería conocer más, que quería investigar. Entonces lo que hice fue pues buscar asociaciones que hubiera por la zona y a partir de ahí llegué a la protagonista de la historia. En otros casos, como por ejemplo el de Rosario Clemente, que comentabas, que ahora en la actualidad tiene 95 años y que atravesó los Pirineos cuando tenía 10 huyendo de la guerra, pues ella la conocí a través de un documental que recomiendo que se llama Gurs, en el que ella aparecía, entre otras muchas personas, explicando esa parte de su vida. Y a mí me llamó la atención porque así como mucha gente tenía recuerdos de la guerra, bueno, los que todavía están vivos, Ujú. pues muchos, o sea, sin embargo, ella fue la única que hizo una mención expresa a lo que era la travesía por los Pirineos, ¿no? El atravesar los Pirineos para ponerse a salvo. Imagínate, ¿no? Con 10 años, cómo debía ser enfrentándose a esas montañas, ¿no? Físicas y huyendo además de una guerra de niño. Sí. Akila Hashimi, bueno, Rosario Clemente, esta mujer, Akila Hashimi, Stephanie Besson, Flor Cuenca, Bethan Davis, Ekenei Nayu y María José Blanco, todas contemporáneas, como comentaba antes, excepto una, la historia de Anne Lister, que vivió entre los siglos XVIII y XIX. ¿Por qué ese salto temporal con Anne Lister? Cuéntanos también un poco la historia, si puedes hacer una sinopsis, ¿no? de la Sí. historia de Anne Lister y por qué te interesó, porque, claro, un poco el hilo conductor, todas viven, ¿no? Están Ujú. vivas, excepto Anne. Sí, sí. Bueno, en realidad Anne fue la primera historia que escribí, que no, yo todavía no tenía la idea de que esto iba a ser un libro. Entonces, simplemente un día en Pirineos, pues vimos al fondo el Viñemal. Y entonces, bueno, me comentaron que había un collado que se llamaba Collado de Lady Lister y decidí empezar a investigar sobre ella. Entonces me encontré con que era una personalidad súper especial, ¿no? Para empezar, ella nunca fue Lady Lister, sino que fue Miss Lister. ¿Por qué? Porque nunca se casó, o al menos nunca se casó con un hombre porque era lesbiana. Ujú. Entonces ella decidió que no se quería casar porque no quería vivir pues con un hombre sin amor, digamos, y entonces finalmente pues vivió con otra mujer, ¿no? Era una persona con mucho carácter, una persona que viajaba mucho, era exploradora, fue también la primera mujer que subió el Monte Perdido y bueno, la verdad es que su vida me resultó apasionante, ¿no? Era una terrateniente inglesa que básicamente se dedicó a viajar por muchas partes de Europa y también a subir montañas. Así que bueno, tirando del hilo, llegué a esta historia que es, me parece que extraordinaria. ¿No? Y luego decidiste pues continuar con las contemporáneas, ¿no? Con ese relación más cercana, ¿no? Y has podido hablar, Sí, imagino, con todas ellas sí, sí, para de relatar sus hecho, historias, claro. exacto. De hecho, lo que me interesaba sobre todo era contar las historias desde su punto de vista. Entonces, lo que hacía era, primero, una vez que localizaba a la persona que yo pensaba que podía contar una historia, les explicaba el proyecto y a partir de ahí teníamos una serie de entrevistas. Entonces, yo creo que lo que tiene o sea, de especial el libro que he escrito es que trato siempre de ponerme en la piel de las protagonistas. Es como si ellas estuvieran contando parte de su vida. Se aleja en este sentido bastante de lo que es el periodismo, no es un texto escrito desde fuera o con diversos puntos de vista que al final te dan una panorámica, sino que es un texto escrito desde la propia subjetividad de ellas.
Claro, es lo Es que el texto que ellas habrían escrito. claro, Sí. eso es también, ponerte en su piel, ¿no? Y transmitir como Ujú. me imagino que ha sido también un ejercicio de estilo, complicado, bonito a la vez, ¿no? Sí. Muy Ujú. bonito, pero difícil también meterte en los personajes, ¿no? Casi como una actriz Sí, cuando interpreta diferentes personajes, ¿no? Porque exacto. cómo interpretas a Rosario, que tiene 95 años, y no sé, Ujú. a esta chica afgana que no sé cuántos años tiene ahora, pero bueno, 30 y joven pocos. y con Sí, culturas y un ámbito y un entorno diferente, ¿no? Tan diferente. Ha sido lo más total. complicado, Y quizás. ha sido bastante complicado, pero bueno, no tanto. En realidad yo lo que he tratado es, por ejemplo, de mantener algunas de sus expresiones, algunas de sus palabras. He tratado también de mantener, pues, o sea, de plasmar de alguna manera cómo son ellas. Entonces, eso tiene que ver también con el lenguaje, con el ritmo, con cómo expresas unas cosas, en función de quién eres, ¿no? Entonces, bueno, ha sido también un proceso de conocimiento mutuo de ellas hacia mí, que en un principio pues me han dado esa confianza para meterme en sus vidas y luego poco a poco pues se ha ido creando una relación que es muy bonita. Y aunque no conozco personalmente a todas, porque empecé a escribir el libro pues cuando todavía estábamos en la pandemia, pero a varias de ellas sí que las he conocido personalmente y a las otras pues espero conocerlas pues en breve. Oye, no, me parece increíble, claro, qué bonito. ¿Han podido leer el libro? Bueno, que me imagino que Sí. traducido y ¿cuál ha sido su sensación, su feedback, como se dice ahora? Como que Sí, les ha gustado, cómo has sí. contado su historia. Ujú, ujú. Sí, bueno, yo antes de publicarlo ya hacía ese trabajo con ellas de escribir su historia y luego que ellas lo veían y me daban, pues, me decían, ah, pues esto a lo mejor esto no fue así o esto recalca tal o escribe, añade esto. Entonces, digamos que ha sido un trabajo conjunto y yo las historias que he publicado, ellas ya las conocían y estaban de acuerdo con ellas. Entonces, bueno, en el caso de las anglófonas, lo que he hecho ha sido básicamente traducirlo automáticamente y luego repasarlo yo. Y bueno, las demás todas hablan castellano, incluso Stephanie, que es francesa, pero también habla castellano. Entonces ha sido bastante curioso porque una de ellas, por ejemplo, Flor Cuenca, lo que me decía es que, bueno, esta es una chica que es la primera mujer peruana que ha subido al K2 y escribí su historia también porque me gustaba la perspectiva que ella tenía con respecto a las montañas. Y es una cosmovisión en la que para ella, como peruana y una mujer pues de una zona rural, ella consideraba a las montañas como apus, ¿no? Como espíritus. Ujú. Entonces, cómo ella se enfrenta a subir una montaña como el K2, pues tiene un matiz distinto de la mayoría de los, bueno, de las personas alpinistas occidentales. Bueno, pues yo escribo cómo sube al K2 y ella me decía que era más bonito como yo lo había escrito que incluso lo que ella podía contar, ¿no? Y que realmente yo había recogido mejor que ella con sus propias palabras esa ascensión. Así que en general, pues la verdad es que están muy contentas y no solamente ya con su historia, sino con estar su historia recogida en un libro de 8 historias de mujeres que realmente son relevantes y cuyas historias merece la pena conocer. Joder, no hay mejor crítica, ¿no? Que la protagonista que te diga Sí, esas palabras, ¿no? Que lo ha relatado mejor total. que podría haberlo hecho ella. Y ya sé que Ujú. todas las historias son increíbles, extraordinarias, pero ¿hay alguna que te haya marcado de manera especial, que te haya removido? Sí. A ver, todas las historias me han hecho aprender algo totalmente nuevo. O sea, me han hecho ponerme en un contexto y una situación muy diferente a la de mi vida y entonces, bueno, ha sido como vivir a través de ellas, vivir estas vidas distintas. Creo que la historia que más me impactó al principio fue la de Rosario, porque Rosario es esta mujer que cuando tenía 10 años tuvo que huir de la guerra atravesando los Pirineos
Y bueno, a partir de eso se quedó un tiempo en Francia, pero bueno, luego su padre que estaba luchando en la guerra porque era carabinero, pues seguía en España, entonces ella volvió a venir a España. En fin, no voy a destripar la historia, pero bueno, es una historia muy bonita de guerra y también de amor entre un padre y una hija. Y es una historia dura, muy dura, pero que a la vez yo la cuento de una manera positiva porque Rosario es una mujer que a pesar de todo lo que le pasó, ella fue feliz. Ella fue capaz de adaptarse y de ver las cosas buenas de la vida como para superar esa situación tan difícil y aun y todo disfrutar de la vida y ser feliz. Y hoy a sus 95 años sigue siendo una mujer feliz. Increíble, ¿no? Vaya historia. Bueno, Ujú. pues después de estas 8 historias, este pequeño resumen o avance, mejor dicho, de lo que van Sí. a encontrar los futuros lectores, seguro que sí, que lo adquieren ese libro para leerse todas las historias al detalle, hablar un poco de ti, Begoña. ¿Cómo acaba una bioquímica que está trabajando en un laboratorio a trabajar en la cooperación al desarrollo? Porque desde hace 20 años trabajas en el ámbito de las migraciones internacionales, ¿verdad? Ujú. Sí, bueno, yo la verdad es que a mí me gustaban mucho las ciencias y entonces estudié bioquímica porque me apasionaba, la verdad. Me apasionaban las proteínas, para ser más concretos. Pero bueno, luego cuando pensé ya en trabajar, pues la verdad, el hecho de estar en un laboratorio con un tubito de ADN entre las manos todo el día, pues no era, digamos, lo que yo tenía en mente. A mí me gustaba viajar, me gustaba conocer otras cosas, entonces, bueno, empecé a trabajar en cooperación internacional y en pues 3 o 4 años ya me dediqué a tema de migraciones internacionales, que es en lo que llevo trabajando en los últimos 20 años, como comentas. Yo creo que una cosa no está reñida con otra, ¿no? Es verdad que muchas veces los escritores, las escritoras vienen de perfiles pues más de periodismo, de filología o de cuestiones relacionadas con la lengua. Pero bueno, también en los intereses de personas que quizás nos hemos dedicado a otros ámbitos, también está la literatura, ¿no? La literatura yo creo que llega a todo el mundo independientemente de quién seas, de qué perfil tengas, porque es algo que toca a los corazones y todos somos humanos, ¿no? Y yo, bueno, desde siempre he leído muchísimo, desde que era pequeña y también desde siempre había querido escribir. Lo que pasa que, bueno, había estado dedicándome a estas otras cosas y no había podido hasta ahora. Las proteínas se metieron ahí un poco en tu camino, pero has dicho, bueno, Sí. la literatura es verdad, es universal, nos toca a todos y también las Ujú. montañas, ¿no? Porque también es aficionada a la Sí, montaña, sí, 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 soy muy claro. aficionada. No soy una gran montañera, también tengo que decirlo, no soy ahí una mujer de estas ahí que sube cualquier cosa. No soy tan resistente, pero me encantan las montañas. Yo soy de Donosti y bueno, allí siempre ha habido una gran afición a la montaña Claro, y yo desde pequeña pues he ido con mis padres, con mi hermano, luego con mis amigos, siempre he ido a la montaña y bueno, disfruto un montón. Me parece que es un ámbito de paz, de relax, en el que cada uno también como que nos ponemos en nuestro sitio, ¿no? Nos damos cuenta de lo pequeños que somos, nos damos cuenta de que al final, pues nuestras vidas hay que verlas en perspectiva. sí, es así, Begoña. Qué bien dicho. Bueno, pues Mujeres que mueven montañas, editado por la librería Desnivel, que por cierto, una obra que fue finalista de los premios Desnivel de Literatura 2023. Ujú. ¿Dónde Sí, podemos conseguir el libro? En cualquier parte, ¿no? En cualquier librería, sí, aparte de Desnivel, sí. claro. Y habéis visto que hago publicidad de la competencia, competencia entre comillas porque son amigos. Ujú. ¿Dónde más? Me imagino también por internet. Cuéntanos si Sí, la gente cómo puede conseguir el libro.
Bueno, el libro se puede ir a las librerías, en algunas librerías lo tendrán, en otras a lo mejor lo tienen que pedir, pero vamos, en principio está distribuido en todas las librerías y luego, pues obviamente a través de la página web de Desnivel, por Amazon y online, pues de las maneras habituales. O sea que Y además ujú, el próximo 2 de junio estarás en Madrid firmando ejemplares, ¿no? En la sí. Feria del Libro, en el Sí, Retiro, exactamente. sí. Estaré en la caseta de Desnivel el domingo día 2 de 7 a 9 de la tarde, así que si alguna persona pues se quiere pasar por allí para que le firme el libro, pues yo encantadísima. Qué bien, qué bien. Pues yo a ver si llego porque este fin de semana estoy en Santander, pero creo que a las 9 puedo, Mm. puedo llegar, ir Bueno, directamente ahí al Retiro, que está al lado de mi casa. Bueno, ojalá. muchas gracias, Ujú, Begoña, que nada, mucho éxito con este libro. Gracias por contar las historias de estas mujeres. Muchas gracias porque de ujú. verdad que es una inspiración y hay que conocerlas. Así que bueno, espero Mu- verte pronto. Muchísimas gracias a vosotros por el espacio y por la conversación y saludos a los oyentes. Buen día. Gracias, Begoña. Buen día. Oxígeno, el podcast de los apasionados del outdoor. El sonido de la aventura. El 29 de abril de 1974, Jordi Pons, José Manuel Anglada y Emily Sibis, con más de 30 grados bajo cero y sin utilizar oxígeno suplementario, daban los últimos pasos hasta la cima del Annapurna Este, adjudicándose el que sería el primer 8000 para nuestro alpinismo y legando una brillante muestra de creatividad y belleza en los Himalayas. Se cumplen ahora 50 años de este hito de la aventura que nosotros hemos querido recordar y celebrar junto a uno de sus protagonistas, que es a la vez uno de los montañeros más legendarios de cuantos hemos conocido, Jordi Pons. Hola Hola, Jordi, bienvenido a nuestro podcast. Muchas gracias por concedernos este ratito para conmemorar esta gran aventura, ¿no? de 1974, Jordi. muy bien, pues aquí estoy para contestar lo que deseéis saber. Bueno, deseamos saber cómo se siente uno, ¿no? Sobre todo, tiempo después, ¿no? de aquella aventura. No sé si sientes orgullo, nostalgia, una mezcla de ambas cosas. ¿Cómo ha sido también compartir esta celebración con Cibis o con Anglada, ¿no? Recordar todos juntos, ¿no? Aquella tremenda aventura, ¿no? de los 70. Bueno, todos son recuerdos, es como yo estoy haciendo ahora una película que el título es Cuando los recuerdos pesan más que las esperanzas. Y esto es lo que podría aplicar de la Annapurna, que no era lo mismo 50 años atrás con plenas facultades y ahora que hemos de vivir un poco de los recuerdos. Pero he de decir que los compañeros, los que quedamos de aquella expedición, pues seguimos viviendo con intensidad la aventura de haber conseguido una cumbre de 8.000 metros, pero haberlo hecho de una manera, yo diría que del alpinismo tradicional, que es subir primero a una montaña de los Andes de 6.000 metros, luego en el Hindu Kush otra montaña de 7.000 y por fin la del Annapurna Este de 8.000, lo que quiere decir que mi trayectoria entra dentro de lo que podríamos llamar alpinismo normal o tradicional. Y estamos orgullosos de haber conseguido esto en este medio de alpinismo, de un paso tras otro para conquistar una cumbre del Himalaya. Oye, una cosa que resulta curiosa, ya hablando de alpinismo tradicional y alpinismo moderno, que entraremos un poco más en profundidad quizá más adelante, pero una cosa que me fascina de esta primera historia, de cómo lo contáis, es que estabais solos en la montaña, ¿no? Que en aquella época era obviamente lo normal, no se concedían muchos permisos, pero hoy en día es casi impensable acercarse a la Annapurna, al Everest o al K2 y que no haya oleadas de alpinistas y de montañeros en la zona. Joder, tiene que ser bonito, ¿no? Estar allí en aquella naturaleza, en aquellas montañas, en aquel tiempo y sentirte aislado, sentirte ajeno, ¿no? Al resto del mundo, cosa que quizá hoy en esas grandes 8000 no se puede disfrutar, ¿no? No se pueden encontrar tal vez esas emociones, a menos que vayas a rutas diferentes o a rutas muy complicadas en
otras vertientes, ¿no, Jordi? Esto ha cambiado bastante, ¿no? Lo que es acercarse al Himalaya o al 8000 ha cambiado mucho, ¿verdad? Bueno, teniendo en cuenta que el petróleo del Nepal son las montañas, a mí no me extraña que después de tantos años el gobierno haya decidido dejar de dar un permiso a la primavera y otro en el otoño, pudiendo ganar dinero dando permisos a todas las expediciones comerciales, a todas las agencias, para convertir las montañas del Nepal, sobre todo el Manaslu y el Everest, en un circo. Yo en mis charlas, que suelo dar muchas veces, al final de la charla, al final de la proyección, siempre digo que las expediciones comerciales han traído todo este desbarajuste en detrimento del alpinismo tradicional. Yo cuando recordamos con mis compañeros Anglada y Sibis que después de 50 años seguimos viéndonos cada semana, seguimos manteniendo la misma amistad y los mismos lazos en detrimento de las expediciones comerciales que la gente suele encontrarse en el aeropuerto, en el meeting point, se saludan, hacen la expedición con cumbre o sin cumbre y luego nunca más se supo. Para mí, esto no tiene ningún tipo de valor porque solo se basa en disponer de 50 o 60 mil dólares, dejar que te suban a la montaña sin ningún tipo de recuerdo que permita, después de tantos años, seguir manteniendo viva la llama de la ascensión, porque dejas de tener contacto con todas aquellas personas con las que has pasado un par de meses. Nosotros seguimos manteniendo viva la llama de la amistad gracias no solo a la Annapurna, sino haber participado en los Andes, en el Hindu Kush, en el mismo Everest del año 82 con Sibis y con Anglada. Quiere decir que todo este cúmulo de recuerdos son los que permiten y dan valor a nuestro deporte. Lo demás es un circo que a mí no me interesa. Cada día que abro el correo me doy cuenta de las 200 o 300 personas agarradas a una cuerda, pasando horas y horas porque hay imposibilidad de cruzar la línea del espolón Hillary para llegar a la cumbre. Esto no es alpinismo. Pues tienes razón, Jordi. Además, quizá parte del problema, bueno, sí, del problema, pero de la culpa también la tengamos los medios en general, porque, bueno, quizá tengamos que dejar de llamar a esto alpinismo o montañismo, es decir, como decía Messner, ¿no? Ese turismo de altura, distinguirlo de lo que es el verdadero alpinismo, de lo que es el verdadero montañismo, y eso también es parte nuestra, ¿no? De nuestra labor de decir, bueno, pues quizá tengamos que dejar de hablar en esta revista especializada de todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque al final no es lo que hacemos, ¿no? No es montañismo, no es alpinismo, es otro tipo de actividad. Que no nos parece mal tampoco, por otro lado, porque, bueno, permite el desarrollo de agencias y de negocio allí en Nepal, ¿no? Y en esas montañas, pero bueno, que en parte, obviamente, nosotros no hablamos de eso, ¿no? Tenemos que hablar de lo que es alpinismo y de lo que son las actividades, pues como tú decías, ¿no? Ligadas un poco a esa, por llamarlo a esa vieja escuela, ¿no? A ese alpinismo tradicional, en el que se forjaban lazos, como tú dices, porque no es lo mismo irte al primer 6000, ¿no? Tú y Anglada, o al primer 7000, e ir conociendo a tu compañero, ir conociendo sus capacidades, cómo reacciona ante los peligros en una situación complicada, que lo que tú dices, ¿no? Encontrarte con un tipo en el aeropuerto, irte a hacer un 8000 y que es que no sabes ni cómo es, ni qué hace, ni cómo afronta la montaña, ¿no? Entonces es directamente otro tipo de actividad. Y otra cosa muy curiosa que me encanta de vuestra expedición, bueno, es que sea curiosa, es que es lo que había que hacer en su día, ¿no? Quizá es que fuisteis sin oxígeno. Hoy en día que se acumulan tantas botellas de oxígeno en este tipo de expediciones, vosotros, en los 70, no mucho después que Messner y estas cosas, fuisteis sin oxígeno al 8000. Y claro, esto provoca ciertos problemas en la altitud, ¿no? Como afrontar ese frío que teníais terrible de menos 38 grados, también afrontar esos delirios que tuvisteis durante la ascensión, ¿no? O sea, fue una apuesta por el estilo también arriesgada, pero quizá no
simplemente no era una apuesta, ¿no? Era vuestra forma de entender la montaña. Sí, pero ten en cuenta que el oxígeno también tiene sus límites, porque, por ejemplo, la persona que paga un Sherpa o dos para que lleven unas botellas de oxígeno, a base de estar muchas horas esperando en la cola para hacer cumbre, este oxígeno también se termina. Y entonces se producen los edemas pulmonares o cerebrales, lo que quiere decir que el gran problema se mezcla la facilidad de hacer la cumbre con oxígeno y la masificación. Y esto no tiene solución porque nosotros, déjame decirte una cosa. Por ejemplo, en la Federación Internacional de la cual soy miembro de honor, la UIAA, recomendaba a los países que iban sus alpinistas a hacer cumbres que solo dieran a conocer la cumbre de aquellos que hacían sin oxígeno, porque el oxígeno no deja de ser un doping, no deja de ser una ayuda que permite de una manera artificial hacer algo que debería hacerse simplemente con una aclimatación adecuada. O sea que el oxígeno tampoco lo soluciona todo, pero es que además puede ocurrir que el millonario que se va al Everest ya no tan solo lleva 1 o 2 botellas de oxígeno con un Sherpa, sino que se puede permitir subir con 3 o 4 Sherpas y cada uno de ellos llevar botellas de oxígeno, y todo esto está deteriorando de tal manera que el gobierno del Nepal debería de plantearse cómo se puede acceder al Everest sin deteriorarlo de la manera que se está deteriorando. Nosotros no utilizamos nunca el oxígeno. En cualquier caso, llevábamos una botella para caso de emergencia, que afortunadamente no la utilizamos, pero es que hacíamos las marchas de aproximación durante 15 o 20 días, tanto para ir al Dhaulagiri, a la Annapurna, al Shoyu o al Washerbrunn, que son las cumbres que yo he hecho, y a medida que íbamos andando, salvando collados, nos íbamos aclimatando. Y además, teníamos la posibilidad de convivir con la gente al pie de las montañas, ayudarles. Si llevábamos un médico, tanto mejor, porque venían a buscarle para pedir ayuda. Esta convivencia con la gente de la montaña, con los niños, con las mujeres del Nepal, con su sonrisa, todo esto era la riqueza del alpinismo. Ahora, muchas de las expediciones comerciales y no comerciales suelen utilizar el helicóptero, suelen utilizar el teléfono vía satélite, suelen utilizar el oxígeno, suelen hacer todas estas cosas que para mí son tan nuevas que me cuesta a mi edad entenderlas, porque nosotros veníamos de un mundo de hacer alpinismo en los Alpes, de haber conquistado las paredes norte, que muchas veces la prensa lo olvida, porque modestamente con quien estás hablando tiene la primera ascensión de las 3 grandes paredes norte, que para mí son más importantes que los 8000, que son el Eiger, son el Cervino y las grandes Jorasses, las 3 grandes montañas de los Alpes. Y de esto parece ser que la gente se olvida y hablamos solamente del problema del oxígeno de las montañas del Himalaya, y hay muchas más montañas en la Tierra con las que se debe tener el debido respeto, porque son la base del alpinismo. Bueno, como decía, por ejemplo, hace no mucho Mike Fowler o Steve House, ¿no? Que ya se van a buscar montañas pues, a otros sitios, ¿no? Como Sichuan en China, en sitios así que sigue habiendo mucha montaña virgen, mucho alpinismo por hacer, alpinismo de verdad, ¿no? Alpinismo
tradicional y del bueno, por decirlo de alguna manera, by fair means, como se decía, sigue existiendo, pero como tú dices, es verdad que la visión global que se está dando de este 8000ismo es bastante terrible, ¿no? Porque lo que se ve al final en los medios, en la televisión, son esas colas gigantescas. Pero, como decimos, quizás es culpa también de los medios, ¿no? De darle el foco en eso en vez de las grandes actividades que todavía se están haciendo, ¿no? Que se están haciendo muchas cosas en paredes muy bonitas y todavía hay un alpinismo ahí bueno y de aventura, de exploración, como hacen los hermanos Pou, al que tenemos que atender. Oye, ya que has mencionado las paredes norte, ¿no? Que a mí a día de hoy, pasen los años que pasen y las historias que lea, me siguen pareciendo terroríficas, sobre todo la de Leiger, cuando hemos estado ahí abajo mirándola, que es que yo, de verdad, que cada vez que la he mirado es como, no qué miedo me da, ¿no? ¿Cómo recuerdas aquellas paredes? ¿Cuál fue un poco la más comprometida de todas ellas? Porque siempre se dice que la norte de Leiger es como la más aterradora, pero, joder, el Cervino tiene que tener lo suyo y son paredes muy complicadas, muy míticas por muchos motivos. ¿Cuál de ellas es un poco la que a día de hoy recuerdas como más comprometida, más dura o quizá que te costase más? Bueno, yo diría, fíjate tú, que algunas de estas montañas hoy en día ya se suben con pies de gato, porque lamentablemente sí, entonces hay que sube la el nota de hielo ha Leiger, Jordi, retrocedido. No, el Eiger, yo para mí, mira, nosotros hicimos la 48 ascensión al Eiger y primera española, por supuesto, porque el año anterior, el 1963, habían fallecido por agotamiento los aragoneses Rabadá y Navarro. Y era una montaña mítica que cualquier alpinista soñaba con escalarla. Nosotros habíamos hecho ya un intento en 1962, Anglada y yo, pero es una montaña que no se puede ir de rebote viniendo de Dolomitas de escalar. Tienes que ir cuando el tiempo lo aconseja y tú estás en condiciones de hacerlo. Y yo, para mí, guarda grandes recuerdos, sobre todo porque en las condiciones que lo hicimos nosotros, íbamos preparados para una ascensión de 5 o 6 días, lo cual quiere decir que sabíamos dónde nos metíamos. Pero, curiosamente, en aquella época no había Gore-Tex, no había el forro polar, las cuerdas eran de 40 metros, utilizábamos un puñal en lugar de 2 piolets. Y esto es lo que da la impresión de que en cada momento que hicimos estas ascensiones son dignas de recordar por el hecho de haberlo hecho en unas condiciones que no tienen nada que ver con la actualidad, tanto por el material como por la psicología, como por la filosofía de la propia montaña. Yo recuerdo el Eiger como si lo hubiera escalado ayer, o la norte del Cervino, el año 1962, la primera ascensión española, en unas condiciones de una ascensión que nunca más volvería a repetir por lo peligrosa que es. Como decía el alpinista Revifat, una bella montaña de piedras sueltas. Es decir, que todas esas sumas de cosas hacen que cuando tú te vas al Himalaya vayas con una mayoría de edad de saber dónde te metes y saber qué es lo que tienes que hacer. Cosa que hoy en día mucha gente pasa del Mont Blanc, del Kilimanjaro o de la Aconcagua, pretender hacer una cumbre de 8.000 metros. Yo lo respeto, pero evidentemente no lo aconsejo, porque en cada situación tienes que estar preparado para afrontar la dificultad propia y la del Himalaya, que a veces es un pie delante de otro. No es tanto la dificultad, sino la altura. Y esta altura solo se consigue no cogiendo un helicóptero, sino haciendo las marchas de aproximación que habíamos hecho nosotros. Oye, Jordi, también fuiste
si no me equivoco, de los primeros europeos en una ruta dura en Yosemite, ¿no? En aquella época, en el Capitán. No sé si era el Salatehual, no recuerdo ahora mismo qué ruta hiciste, me acuerdo que me lo contaste en una entrevista. Y además fue muy divertida esa entrevista y cómo contabas, ¿no? Cómo fue la ascensión, la tenemos por ahí en la página web. Qué tiempos aquellos también en Yosemite, ¿no? Qué tiempo de pioneros, ¿no? De aquella comunidad escaladora. Tuvo que ser, la verdad, que emocionante, ¿no? Compartir aquellos días con aquellos escaladores míticos en aquellas paredes bueno, que para muchos son la meca de la escalada en roca también, ¿no? Perdona, ¿de qué montaña me estás hablando? De Yosemite, de Capitán, Jordi. Bueno, fuimos de Yosemite invitados por Royal Robbins y el Sierra Club de Chicago. Veníamos de los Andes, Anglada y yo, y nos metimos en Yosemite, pero bueno, Anglada hizo un Arisa del Capitán, hicimos el Washington Column, y aquello es otro mundo de alpinistas, de gente que vive solo para escalar. Nosotros íbamos de regreso de los Andes y fue un buen recuerdo, pero bueno, yo diría que no es el que guardo mejor de mi vida. En mi vida es el que he convivido con las expediciones y con los que hemos pasado 2 meses juntos al pie de una montaña como el Everest, como el Annapurna. En el Everest, por ejemplo, nosotros no fuimos por la vía normal. Fuimos una expedición del Centro Excursionista de Cataluña. Fuimos por la arista oeste, que solo contaba con una expedición yugoslava, haciendo la ruta oeste, que es la ruta más larga y tal vez la más difícil del Everest. No hicimos cumbre porque el 14 de octubre empezaron los vientos justo cuando Oscar Cadillac y Xavi Gil estaban a punto de conquistar la pared o la cumbre. Yo estaba en el último campamento para hacer equipo de apoyo o tal vez repetir la ascensión. No hicimos ni una cosa ni otra y encima perdió la vida Nime Dorje, el Sherpa que iba con Xavi Gil y Oscar, porque el viento era insoportable y al retroceder seguramente se enganchó los grampones con la cuerda fija y perdió la vida cayendo hasta el collado del Lola, 2.000 metros de caída. Todo esto son experiencias que vivimos y cuya película, de la que yo fui el realizador, seguimos proyectándola después de 42 años como un gran documental que tuvo varios premios, incluso en el Festival de Torelló Internacional, en Madrid, en la Semana de Cine, y seguimos proyectando una aventura que no tenía nada que ver con la masificación que vemos hoy en día en el Everest. Estábamos completamente solos porque aún era la época, en 1982, que el gobierno del Nepal daba un permiso en primavera y otro en otoño. Y nosotros estábamos en el mes de octubre en el Everest. Esto ya forma parte de los recuerdos. Sí, efectivamente. Y para encontrar quizá hoy en día ese tipo de soledad en las montañas hay que irse en invierno y ya casi ni eso. Menos mal que, bueno, en el K2 en algún caso han llegado a juntar 5 o 6 expediciones en invierno últimamente, pero casi eso. Jordi, tenemos también por aquí a Elena, la directora de Oxígeno, que está levantando la manita para hacer una pregunta. Te dejo con ella, que tiene mucha curiosidad también. Adelante. Hola Jordi, ¿qué tal? No, estoy aquí toda interesada con lo que contáis y lo que estáis hablando con Jorge. Nada, yo solo quería hacer una pregunta que has dicho que seguís manteniendo esa llama de la amistad, ¿no? De la montaña, lo que os ha aportado, qué bonito en esos momentos, y os seguís reuniendo cada semana, que me parece increíble, ¿no? Eso es lo más difícil en la sociedad actual,
con tantas comunicación que hay y redes sociales, pero nos cuesta quedar con los amigos físicamente. Entonces, tú quedas con tus compañeros de cordada todas las semanas y aparte de tomaros un café, me imagino, en la cafetería o el bar del barrio, también subís a la montaña. Que comemos, no tomamos un café, no, comemos. Bueno, pues aún mejor. Yo he dicho café, lo mismo os tomáis unos vinos y mucho mejor con unos vinos o una buena cerveza. ¿Pero también hacéis actividad o no? Bueno, yo sigo haciendo esquí de montaña, escalando, un poco menos, pero escalando, a pesar de los 90 años, y Xavi Gil igual. Quizás Anglada está un poquitín más flojito, pero yo diría que esto es lo menos importante. Lo importante es saber que seguimos recordando las ascensiones con la misma intensidad. Lo que ocurre que antes, los martes, que es el día que nos encontramos, solíamos antes, hablo de hace años, solíamos hablar de las montañas, de las cumbres que podíamos ir el domingo o el sábado, de las paredes que podíamos ir a escalar. Y ahora muchas veces hablamos más de las pastillas que tomamos que no de las montañas. Pero como que cada uno ya hemos pasado de los 80, entra dentro de lo normal. Bueno, lo importante es mantener intacta la amistad que hace más de 60 años que mantenemos viva. Imagínate, o sea, bueno, pues habláis de pastillas, pero también habéis hecho muchas montañas que lleváis ahí a vuestras espaldas. Así que, y bueno, y las nuevas generaciones os reconocen, imagino que creerán al veros ahí a pie de la pared, hay unos inofensivos jubilados, abuelos, y luego cuando os vean subir, ¿os reconocen? ¿Hay sorpresa o no? No, seguro que habéis tenido alguna anécdota de estas, ¿no? Bueno, no, porque las nuevas generaciones van por otros derroteros. Ellos muchas veces hacen grandes paredes, grandes ascensiones, y lo único que les interesa es escalar. Yo me encuentro a la edad que tengo que atender otras cosas porque quedamos pocos para hablar de la expedición española a los Andes del Perú en 1961, que íbamos, pues bueno, compañeros que desgraciadamente ya no están. Hablo de Salvador Rivas, Félix Méndez, Antonio Ayuso, el propio Pedro Acuña, que nos dejó, compañeros de Madrid, Mariano Arrazola, el compañero Guillamón. En 1961, imagínate tú lo que habremos visto desde hace 60 años para seguir viviendo y recordando cosas. Las nuevas generaciones, cuando cuentas cosas como estas, forman parte de otra galaxia. Y nosotros somos los que hemos de mantener viva la llama para recordar a estas generaciones que la historia del alpinismo también cuenta con aquellos que abrimos las puertas del alpinismo internacional. Claro que sí, Jordi. Además, esa herencia y ese homenaje a todos vosotros, esos pioneros, a mí me encanta hablar con vosotros y aprender y bueno, y poder transmitir también vuestras historias, ¿no? Y lo que habéis hecho. Y nada, ya para despedirte, pues yo me gustaría saber vuestro secreto para seguir así a los 90 años. Yo también quiero seguir subiendo montañas a esa edad. Entonces, si me puedes dar el secreto de esa eterna juventud, ¿cuál es para ti? Tendrás que venir a vivir aquí porque yo creo que es la dieta mediterránea. Bueno, es verdad. Tendré que ir más cerca de las montañas. Aquí tengo Guadarrama al lado también, intento escaparme. Hombre, pero bueno, yo creo que sí. La edad es una actitud, eso es. Muy bien, Muy Jordi. bien. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad ha sido un placer, un honor hablar contigo y compartir esta charla y espero verte pronto por ahí. Nos acercaremos a tus montañas para vernos personalmente. Un abrazo. Muy bien, muchísimas gracias y un abrazo también para vosotros y para Jorge. Venga, gracias. Chao.
Oxígeno. Llevamos la aventura allí donde estés. Viajes Oxígeno. Han pasado ya más de 10 años desde que Pablo Strubell e Itziar de Marcotegui lanzase sus jornadas de los grandes viajes, un evento que además de celebrar la curiosidad y la exploración, se ha ido convirtiendo en toda una referencia en su terreno, siendo hoy uno de los eventos más inspiradores del calendario. Para todos los que hayáis acudido alguna vez, ya sabéis que hablamos de un auténtico panorama o crisol de viajeros de todos los estilos con los que pues vais a encontrar seguro una inspiración para el siguiente viaje. Para los que nunca hayáis estado, pues tenéis una nueva oportunidad el 29 de mayo hasta el 1 de junio con un formato híbrido, además, tanto presencial como retransmitido en streaming desde el Espacio Rastro de Madrid. Además, habrá una inauguración este 29 de mayo en la Casa del Reloj. Conoceremos historias de personas que un día decidieron dejar su trabajo, su casa o alejarse de su familia para perseguir un sueño de viajar sin prisas, algunas también incluso sin fecha de vuelta. Aprender de sus vivencias y disfrutar escuchando sus anécdotas viajeras son los objetivos de estas jornadas IATI de los grandes viajes. Hola Pablo, amigo, bienvenido una vez más a nuestro podcast. Muchísimas gracias por dejarnos un poquito de tiempo. Sabemos que irás muy liado además en estos momentos, ¿no? Bueno, es un placer conversar con vosotros y hablar de las jornadas que efectivamente son muchos meses de trabajo y ya empiezan esta semana, así que estamos muy ilusionados. Son muchos meses de trabajo non-stop, yo creo que nunca paráis, ¿no? Porque acabáis una, luego que si tenéis las de Barcelona, Sevilla, Bilbao, la que toque ese año, nunca paráis, macho. Y vamos a hablar de grandes viajes, pero del primero que quiero hablar es del vuestro, ¿no? 11 años ya de jornada, recuerdo aquella primera edición. Iba a decir modesta, pero no fue modesta, estuvo muy bien montada, la verdad, desde el principio también, con mucha gente y fue muy entretenida. ¿Cómo ha cambiado el panorama en estos 11 años? ¿Cómo es la gente que acude? ¿Habéis notado un cambio? ¿Cómo ha sido ir convirtiéndose, ¿no? Un poco en la referencia de este tipo de eventos? Porque la verdad que yo ahora mismo que me vengan a la cabeza grandes eventos de viajes como el vuestro, con este tipo de ponentes, con estos vídeos que ponéis, con este formato, ¿no? No conozco más, o si los conozco se me han olvidado, Pablo. O sea, que realmente sois la auténtica referencia ahora mismo en el panorama, ¿no? Bueno, muchas gracias. La verdad es que, fíjate, lo que más ha cambiado a lo largo de estos años es al principio, bueno, nos costaba mucho encontrar gente que estuviera haciendo viajes largos y, de hecho, había que rebuscar mucho en programas de radio, en webs que casi no existían, no había casi redes sociales en esa época. Entonces, encontrar a personas que estuvieran viajando por el mundo, que las había, era muy complicado. Con el paso del tiempo, creo que se ha popularizado mucho este tipo de viajes, que la gente cada vez está más dispuesta a tomarse un parón en la vida estresada, rápida, acelerada que llevamos, para disfrutar de lo que es su verdadera pasión, que es el viaje. Entonces, cada vez más tenemos más gente como candidata para participar en estas jornadas y cada vez nos cuesta más elegir a los 8 personas o viajeros que forman parte del cartel, porque, bueno, por apetecernos habría decenas, centenares, pero entonces las jornadas no durarían 2 días, sino que durarían 2 meses, ¿no? Bueno, igual que pensárselo, Pablo, a lo mejor no es mala idea, ¿no? Un año entero de jornadas de grandes viajes, ¿te imaginas? De tour todo el día. Sí. Quizás ya está con la clave, Sí. Pablo, ahí en eso que has dicho, ¿no? Al principio costaba más y es verdad que en esta última década la vida se ha acelerado muchísimo, tanto por las redes sociales como por la propia exigencia, ¿no? Del consumidor o del ser humano, ¿no? Que lo queremos todo súper inmediato. Quizás sea por eso también que encontráis más, ¿no? Cuanto más acelera la vida, más gente se va a alejar de ello, más gente va a buscar ese tipo de viajes, ¿no? Esa pausa, como tú dices. Quizá tenga que ver por los tiros, Sí, ¿no? yo creo... Cuanto más mayor es la locura a nuestro alrededor, pues también más nos rebelamos ante ella, ¿no? Totalmente de acuerdo, eso sin duda. También ayuda mucho el hecho de que, bueno, pues el tener redes sociales o estos espacios como nuestro evento o otros eventos que dan a conocer y crean referentes para la gente de que hay otras personas que lo están haciendo, ayudan a dar ese impulso, ¿no? Al principio, hace unos años, cuando a alguien le decías que te querías ir a dar la vuelta al mundo, era como, qué locura. Pero ahora ya conocemos a mucha gente que lo está haciendo, hay mucha gente que está viviendo de viaje, de hecho, que es el siguiente paso, ¿no? Entonces, como que el tener esos referentes, y aquí nos colgamos
una pequeña medallita también por haber, bueno, dado a conocer al público general que existe otra manera de viajar, pues hace que más gente esté dispuesta a eso, a dar ese primer paso que a veces da un poco de miedo y de vértigo, de decir, venga, voy a ahorrar, voy a dejar el trabajo una temporada, voy a alquilar la casa donde vivo y me voy a viajar por el mundo, ¿no? Cuando ves que hay mucha otra gente que lo está haciendo, piensas, bueno, si esta gente puede, pues yo también. Y eso es lo que yo creo que mola de nuestro evento y de otros eventos también que hay. Lo que pasa es que el nuestro es muy variado. Hay gente que viaja en bici, en coche, en autostop, andando. Hay muchos medios, ¿no? Hay otros eventos que están más especializados, pues que si en furgoneta, que si en bici. Nosotros ofrecemos un crisol ahí de viajes y viajeros súper interesante. Eso te quería comentar también, ¿no? Que no solo es hablar de viajes, también es fomentar esa creatividad, ¿no? Pues como tú dices, ¿no? A mí el que me encanta es el barco stop, me parece una disciplina fascinante que algún día practicaré, ¿no? O sea, desde que sacasteis aquel libro yo me he quedado prendado de eso, ¿no? De irme a los puertos del mundo de barco en barco a que me lleven y trabajar ahí, no lo sé, pero me encanta esa creatividad en los viajes, ¿no? Puede ser con la familia, puede ser tú solo. El otro día leí la historia de un tío que se ha dado la vuelta al mundo en monociclo, ¿no? Que no se puede ser más hipster. Este tipo de cosas, ¿no? También es fascinante de las jornadas, ¿no? El que haya tantas formas de entender los viajes, el que haya tantos formatos, el que haya esa búsqueda de emociones, pero a través de cosas tan diferentes, ¿no? Como irte en bici, como irte en barco, como irte andando, como irte en una furgo con tus hijos al desierto. Todo eso se junta en vuestras jornadas y, bueno, pues hace que la gente piense de otra manera, ¿no? También que se abra más, ¿no? Bueno, voy a dar la vuelta al mundo y antes todo el mundo hacía lo mismo. Hoy en día, sin embargo, dar la vuelta al mundo es una cosa absolutamente personal y cada uno busca su forma o sus propios tesoros por encontrar, ¿no? Esto supongo que también vosotros lo habéis notado, como dices, es cada vez más difícil, ¿no? Supongo que tenéis ahí un montón de referencias de viajes, de invitados que tener y de todo esto. ¿Cómo escogéis cuáles son las que más os inspira? ¿O cómo escogéis vosotros a los invitados? ¿De qué manera destacáis unos por encima de otros con la cantidad de cosas que supongo que tenéis en mente y propuestas que tenéis y hoy en día que hay tantísimas posibilidades, ¿no? Sí, pues lo que intentamos es que haya variedad. Esa es la mayor definición, ¿no? de lo que es el evento, que haya variedad en los medios de transporte, que ya lo hemos mencionado, pero también en las formas de viajar, pues pareja, en solitario, en familia, también en cuanto a los presupuestos, en cuanto a la longitud del viaje, unos más cortos, otros más largos, en cuanto al espacio físico donde se desarrolla, ¿no? Intentamos que estén representados los 5 continentes. Entonces, que haya mucha variedad, sobre todo por eso que decías al principio, pues para que sea como una puerta a la creatividad, una ventana a la inspiración, a demostrar que hay muchas formas de viajar, que todas son válidas y correctas, que no hay ninguna mejor que otra, pero el oyente que está sentado ahí o en su casa viéndolo por streaming y demás, de repente dice, anda, que se puede viajar eso en barco stop, o que, oye, yo nunca me hubiera animado a hacer auto-stop, pero esta pareja cuando estuvo por Asia se animó a hacerlo y ha contado que ha ido muy bien. Entonces, como que coges muchas ideas de maneras de viajar que tal vez no te habías planteado y por eso creo que enganchan tanto estas jornadas. Tiraros un gancho ahí, Pablo, de qué historias nos podemos encontrar en esta edición o cuáles te han sorprendido más, qué cositas nos van a enganchar en esta nueva edición de las jornadas. Sí, pues hay eso, mucha variedad. Hay desde la persona como Miquel Pérez Colmenar, que ha estado 10 años viajando y lo ha hecho como su forma de vida ya por Asia y Oceanía, viajando muy lento, gastando muy poco, y nos va a contar cómo lo ha hecho. Tenemos también viajes a pie, por ejemplo, que es algo poco habitual. Entonces Pablo Nemo nos va a contar cómo atravesó el continente africano caminando. Tenemos un par de viajes en bicicleta, que es una de las maneras más ecológicas y económicas que hay para viajar. Desde Runchen, que viajó desde España hasta China y bueno, más allá en busca de sus orígenes, porque él es un madrileño nacido en China. Y Marta, que también con un proyecto solidario se fue desde España hasta Estambul
ella que no había pedaleado en bicicleta apenas, que no había hecho ningún viaje, ¿no? Entonces, son todos testimonios pues de cómo alguien con muchas ganas, interés y con pocos medios. Mira, ahora me estoy acordando de Gina Sánchez, que ha estado 8 años viajando en una moto de 150 centímetros cúbicos. Eso es una motito pequeña, de poco presupuesto, que no cuesta ni 1.000 euros. 8 años ha estado viajando con un presupuesto ridículo, ¿no? Entonces, que los medios no son impedimento, que la edad no es impedimento, que el hecho de viajar solo no es impedimento, y intentamos reflejar, bueno, esto con esta variedad de carteles. Oye, y siempre funcionando, porque, pues como decimos, lleváis ya 11 ediciones, siempre va para adelante, siempre va muy bien, gracias a vuestro esfuerzo y vuestro trabajo, por supuesto, que es la base principal de que esto ha salido adelante y siga así. Y además hay una cosa interesante hoy en día que es ese, como has mencionado, el streaming, ¿no? Que creo que funciona bastante bien, ¿no? O sea, ¿notáis que la audiencia sube o crece cada año con este nuevo formato? ¿O cómo es la dinámica, ¿no? Porque a lo mejor también nos quita gente que podría ir presencialmente o no, o simplemente añade. ¿Cómo es esto del formato híbrido? ¿Cómo os funciona? No, esto suma, desde luego, porque hay mucha gente que, aunque le quisiera venir, no puede desplazarse por motivos familiares, laborales o los que sean hasta Madrid, porque además también los hoteles son carísimos en esta ciudad. Entonces, bueno, pues el streaming es la manera de formar parte del evento, de verlo en directo, pudiendo enviar preguntas a los oradores y participar del evento, pero desde nuestra casa. Y además lo bueno es que las charlas quedan grabadas 30 días, con lo cual si en ese momento no se puede ver o se quiere volver a ver la charla o te tienes que ir a hacer algún recado durante el sábado, tienes 30 días para verlas y disfrutarlas, ¿no? Y es una manera, bueno, de trabajar que yo creo que todos los eventos estamos potenciando porque tiene mucho éxito y nos permite llegar a públicos, bueno, que están en España o en cualquier parte del mundo. Es que eso es lo bonito del streaming, ¿no? Que nos puede o se pueden unir como el podcast, como este podcast. Te están escuchando gente desde cualquier parte del mundo, ¿no? Pues el streaming viene a ser un poco lo mismo. Muy interesante, la verdad es que lo tengáis en ese formato híbrido, la verdad es que es un avance y como tú dices, pues eso, quién sabe, pues habrá gente en Sudamérica viendo esos viajes, ¿no? por streaming y obviamente no pueden venir a Madrid a veros, con lo cual no solo estáis inspirando a la gente que está en la butaca, sino ya estáis inspirando a gente en todo el mundo, lo cual pues francamente es muy bonito, Pablo. Siempre hablamos contigo de las jornadas, al final nunca hablamos de ti, así que para cerrar hoy te voy a hacer una pregunta personal, Pablo, que es cómo te has convertido en Pablo Strubell, ¿no? Cómo Pablo Strubell llega a ser Pablo Strubell con su editorial viajera, con sus jornadas de los grandes viajes, con tantos viajes también a tus espaldas, ¿no? Por todo el mundo con ICIAR. ¿Cómo llegaste a inspirarte tú? Ya que te dedicas a inspirar a otra gente, ¿cómo lo hiciste tú? ¿Cómo te convertiste? ¿O dónde encontraste la motivación para dedicarte a esto de viajar por el mundo y de inspirar a otros a viajar por el mundo? Sí, yo creo que el que viaja, el que explora, tiene algo común, que es la curiosidad. Y yo creo que esa curiosidad es innata, aunque se puede desarrollar, evidentemente, pero yo siempre he sentido mucha curiosidad por lo que pasaba en el mundo y eso fue fomentado especialmente cuando hice el Erasmus y luego pues cuando empecé a trabajar y vivir en el extranjero, ¿no? Que empiezas a mezclarte con otras culturas, a conocer a otra gente y entonces llegó un momento en que sí que viajaba mucho, pero por trabajo o en vacaciones y digamos que eso no era suficiente para saciar mi curiosidad por conocer lo que hay en el mundo. Entonces, bueno, a lo largo de estos últimos años me he tomado 2 años sabáticos para viajar. Uno de ellos hice la Ruta de la Seda y otro crucé África desde el sur, desde Sudáfrica hasta Marruecos por tierra con ICIAR, efectivamente. Y esa curiosidad y esas ganas de conocer en primera persona no han cesado, al revés. Cada vez van a más porque la vida es muy corta y empiezas a pensar, cada vez me queda menos tiempo para hacer todo lo que quiero. Así que en breve, este verano, por ejemplo, me voy a Tayikistán y Kirguistán, un viaje de 2 meses y medio con la bicicleta, que va a ser todo un reto, pero apasionante. Oye, qué bonito. Pues ya no lo contarás y espero que también nos lo cuentes en las páginas de la revista, Pablo. Que sepas que ahí tienes el espacio también de contar tus grandes aventuras. Muchísimas gracias. Ya sabéis, todos los que nos escuchen, podéis encontrar toda la información en jornadasdelosgrandesviajes.es
Y nada, y esperemos que todos estéis allí, si no presencialmente en el streaming, viendo todas estas historias inspiradoras que nos traen Pablo y Ciara en sus jornadas y Yati de los grandes viajes. Muchísimas gracias, Pablo, una vez más por estar con nosotros, un placer como siempre y un orgullo tenerte como amigo y colaborador de vez en cuando en este espacio. A ti, Jorge, que es un placer. Todas las veces que haga falta. Y ya hablaremos más para colaborar Por más. supuesto. Un abrazo, saludo. Pablo. Pues creo que después de este programa de hoy está más que demostrado que la montaña, que viajar es una fuente de inspiración y que la aventura no tiene edad, ni género, ni límites. Gracias por escucharnos y nos vemos en la montaña.